Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública cuando son las 23:02. El presidente Sebastián Piñera se reunió con los líderes del Senado, Adriana Muñoz, la Cámara Baja, Diego Paunsen, y de la Corte Suprema, Guillermo Silva. Toda esta reunión de los tres poderes del Estado sirvió para analizar y coordinar los desafíos que el gobierno deberá enfrentar durante este octubre. En la instancia, el mandatario analizó junto a los demás poderes del Estado toda la agenda que se prevé para este mes, debido al primer aniversario del 18 de octubre, el plebiscito constitucional y las movilizaciones que van en aumento en paralelo a ambos hitos. Tras el encuentro, el presidente Sebastián Piñera aseguró que los tres poderes del Estado van a actuar a la altura de las exigencias de los difíciles tiempos que estamos viviendo. Además, el mandatario condenó tanto el episodio sufrido por el adolescente de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho el viernes, como el asesinato de un trabajador en Collipulli en medio de un ataque incendiario, esto en la Araucanía. Al mismo tiempo, manifestó su profundo respaldo a la institución de Carabineros, aunque añadió que cualquier atentado a los derechos humanos debe ser investigado y, si corresponde, sancionado por los tribunales. Por su parte, los líderes de los diferentes poderes del Estado valoraron el espacio de conversación en un mes que aseguran tiene una enorme importancia histórica y política para Chile, en donde se estableció que iba a exigirse el total respeto de los derechos humanos. Parece mentira que estemos hablando y exteriorizando el que hay que partir por el respeto a los derechos humanos en 2020, cuando este fue uno de los grandes problemas del Chile pasado. Damos por hecho que este tema debería ser consensuado y superado totalmente. Pero bueno, si es tema hay que afrontarlo porque es un asunto de primera importancia. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, también es de primera necesidad, aunque a alguien le parezca suntuario a lo mejor, el gasto o la inversión que un país hace en ciencia. Cuando la ciencia es una revolución, pues es el motor de la revolución en camino, será la cuarta revolución, es importante no quedarse abajo. Quiere decir que en un medio de una pandemia, donde la ciencia es quien nos puede dar la única respuesta posible, hasta que nos diga cuándo podemos salir con total tranquilidad de nuestras casas y recuperar nuestra actividad. Por eso es que llama la atención que en el presupuesto nacional de 2021, anoche lo explicó aquí el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se decidiera allí, en su conjunto, la rebaja del presupuesto justamente en ciencia. Uno de los líderes de este tema en nuestro país ha sido el senador Guido Girardi, que, como usted sabe, es el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro. Está el Congreso del Futuro en todos los veranos, que es un hito mundial que se hace en Chile sobre ciencia, justamente. Y por eso queremos conversar con Guido Girardi sobre este tema. Guido, buenas noches, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, Matías, ¿cómo están? Muy bien, pues. Cuéntenos primero cómo se enteraron y cómo han visto ustedes, que es más allá de lo cuantitativo, que lo vamos a hablar después. Porque anoche el ministro de Hacienda nos decía que cada ministerio reasignó sus recursos y no es una decisión central del gobierno. Bueno, yo pienso que es muy grave, Matías, porque por lo siguiente, por lo que tú decías, el siglo XXI es una nueva era. De hecho, muchos chilenos y chilenas están estudiando a través de Internet, están trabajando a través de Internet, a futuro tendrán salud a través de Internet. El esparcimiento, el ocio es a través de Internet, a través de Netflix. Cada vez más la vida va a transcurrir en el mundo digital, en lo que es un nuevo territorio de vida, que es el espacio virtual. Pero la economía del siglo XX, que era la economía industrial, de la revolución industrial, de la era del control del petróleo, que era lo que te daba poder, por eso hubo guerras de Irak y otras, era la era donde la mano de obra de las personas y su capacitación era el principal instrumento de aumento de la productividad. Estamos cambiando aceleradamente, producto del cambio tecnológico, del aceleramiento tecnológico, una nueva era donde el poder del futuro, la economía del futuro cada vez más son los datos, es la inteligencia artificial, es la robótica. De hecho, la robótica y la inteligencia artificial van a reemplazar, de acuerdo a todos los estudios científicos del mundo, cerca de la mitad de los empleos en los próximos 20 años. Los médicos no vamos a poder competir con el algoritmo, con el robot de Watson de IBM
muchas profesiones van a desaparecer, los conductores de buses, los conductores de aviones, los cajeros, los abogados van a ir siendo reemplazados por algoritmos. Ese mundo está llegando y esa es la economía del siglo XXI, es la economía de la innovación, de la ciencia. Y Chile además, Matías, tiene oportunidades muy potentes en el siglo XXI, pero que requieren ciencia. Chile, frente al calentamiento global y que tenemos que pasar a una era postcarbónica, no vamos a poder seguir usando petróleo después del 2030 por la crisis ecológica que estamos viviendo, que genera los cambios climáticos, las pandemias. Pero Chile tiene la reserva más importante del planeta de energía solar. Es el país que tiene el desierto más irradiado, más barata y en mayor cantidad le podría dar energía a todo el planeta, solo el desierto de Atacama. Eso han dicho todos los premios Nobel que han venido al Congreso Futuro. En la Patagonia tenemos la mayor potencia de vientos medidos en el planeta. Ese viento y esa energía solar se podrían transformar en hidrógeno a través de electrolisis. Se usa la energía solar y se usa el viento para separar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, y ese oxígeno es un combustible que permitiría tener fundiciones de cobre con hidrógeno, casi sin huella de carbono, que va a ser el problema futuro de la minería por la huella de carbono, que permitiría desalar agua en el desierto de Atacama por el sol, usar la energía solar para desalar agua. Tenemos la potencia más grande del mundo de astronomía, el 75% de los observatorios van a estar en Chile, significa millones de cantidades de datos, son cientos de miles de terabytes de datos. Chile podría hacer en Chile un centro mundial de nubes para proveer almacenamiento como lo hace Microsoft, Google, como lo hace Amazon, porque además tenemos mucha energía y los data centers, es decir, las nubes consumen mucha energía. Un data center grande consume el equivalente a una planta nuclear de energía 1500 megas. Nosotros podríamos ser el país pionero en el mundo del desarrollo de una acuicultura sustentable, que no lo ve hoy día con los salmones, el uso de antibióticos, la destrucción de los ecosistemas, pero podríamos usar la plataforma marina de Chile. Chile es más mar que tierra para el desarrollo de erizos, de alga, de merluza, de congrio, que son especies endémicas, que no son exóticas como el salmón y que destruyen los ecosistemas. Chile podría ser un país maderero. Piensen que Chile, solo el 6% de nuestro territorio permite la agricultura y el 35% solo puede ser usado de manera forestal. ¿Y cómo se explica Chile entonces, podría, Guido, esta decisión? ¿Cómo se explica esta decisión cuando usted pide explicaciones, conversa con el ministro, o me imagino que con el propio presidente, a lo mejor usted ha conversado, o con el ministro de Ciencias, porque insisto, esta no es una decisión centralizada, es una decisión que nos explica el ministro de Hacienda anoche, que cada ministerio reasignó sus gastos o su presupuesto 2021. ¿Qué le explicaron a usted? Bueno, cuando uno le dice que todas estas oportunidades requieren de ciencia, no tenemos doctores para hidrógeno, no tenemos doctores suficientes para energía solar, no tenemos doctores suficientes y técnicos para energía eólica, no tenemos doctores suficientes para acuicultura, es decir, tenemos una muy buena ciencia pero con muy poca masa crítica. Los países desarrollados tienen 15 veces más científicos y científicas que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dicen? O sea, aquí se hizo una promesa, que iba a aumentar el presupuesto de ciencia. Ya Chile parte de uno de los presupuestos de ciencia más bajos de la OECD, 0,38% punto del producto del PIB. Lo que han hecho, para mí, es una situación dramática, vergonzosa. Disminuyeron en 67.000 millones de pesos el presupuesto. Acá yo tengo el informe oficial del Congreso, que es una comisión independiente que analiza el presupuesto, disminuyeron en 9,02% el presupuesto, cuando todos los países hacen crecer el presupuesto, cuando Chile tiene el desafío de tener autonomía para desarrollar vacunas, para desarrollar medicamentos para las pandemias, para no ser dependiente, para desarrollar satélite, para no entregar nuestra soberanía a empresas extranjeras que van a vigilar el país, cuando Chile tiene oportunidades gigantescas, cuando necesitamos de la ciencia. Además está claro que el siglo XXI es el siglo de la ciencia, de la innovación, lo dice el presidente en todos sus discursos, lo dice el ministro de Economía en todos sus discursos, pero en la práctica condenan a Chile, permiten o hacen abortar el futuro de Chile y más encima no van a permitir la formación de jóvenes. ¿Cómo vamos a formar futuros doctores en hidrógeno? El hidrógeno, Chile podría ser el líder mundial, el hidrógeno podría cambiar la historia de Chile, podría reemplazar lo que fue el salitre, el cobre, pero para eso necesitamos formar técnicos y técnicas, doctores y doctoras, no solamente en las ciencias duras, en las ciencias sociales, y eso no va a ocurrir porque eliminaron las becas Chile para el próximo año. Es una generación completa que no va a poder ir a aprender justamente cómo enfrentar estos desafíos. ¿Y sabe lo que va a pasar?
Chile va a seguir exportando piedras. Chile exporta piedras de cobre. Los chinos se llevan el concentrado de cobre, que son piedras, lo llevan a China, lo funden allá, sacan el oro, la plata, el bismuto, el galio, el germanio del cobre chileno. Eso lo debiéramos hacer nosotros y lo debiéramos hacer con fundiciones de hidrógeno y podríamos ser líderes en el mundo. Entonces estamos renunciando al futuro. Es que hay un problema de soberanía. La soberanía no solamente tener más tanque, es cuidar a Chile, es hacerse cargo de sacar la mejor parte de Chile y que eso sea equitativo. Cuando tú además cuando ustedes dialogan sobre este tema, porque no se trata de hacer un diálogo de sordos entre la oposición y el gobierno, ustedes tienen la posibilidad en las comisiones de discutirlo. Me gustaría saber, porque como usted lo expone, es indiscutible. Pero las otras personas, pero al otro lado usted no tiene ni a un ignorante, ni a un insensible, tiene a un doctor en biología, como es el ministro de Ciencia, Andrés Kuf. Un científico, un hombre que no viene de la política, viene del mundo de la ciencia. Por lo tanto, él tiene una buena explicación. ¿Ha conversado con el ministro? Bueno, hoy día largamente con la subsecretaria. Hoy día que también es una científica. Hoy día hicimos una reunión con la Comisión de Futuro Matías, con la Academia de Ciencia, con todos los representantes de todas las universidades. Estaban los representantes del CRUCH, que son más de 20 y tantas universidades públicas, estaba la Católica, estaba la Chile, estaban la Universidad de Santa María, de Valparaíso, todos sus representantes. Ya hay una desazón, nadie puede entender esto. De hecho, vamos a sacar una carta de la Academia de Ciencias y de todas las universidades pidiéndole al presidente que se revise esto. Si esto es un atentado contra el futuro de Chile. Ahora, yo no es que quiera liberar al ministro Kuf. Lo que pasa es que nosotros en Chile siempre ha sido así, tenemos un zarismo de los ministerios de Hacienda. Los ministerios de Hacienda tienen un poder por sobre los ministerios sociales, por sobre salud, educación, evidentemente por sobre ciencia, que es un ministerio nuevo, y finalmente ellos deciden las políticas, pero es una política de corto plazo, no hay ambición, no hay visión de futuro. Esto es una condena a Chile. Y si es por un año, todos los países senador, están dando su presupuesto en ciencia, todos. Senador Francia, Girardi, y si la explicación Alemania, es la crisis, que es por un año, que es una excepción, que es lamentable, ¿qué le contesta a usted a ese argumento? Que es solamente por la crisis para enfocarse en el empleo, que es parte de lo que se ha señalado, y el crecimiento económico, que es lo que ha señalado el gobierno para reestructurar el presupuesto. ¿Qué responde usted? Insisto, por un año. Que justamente porque hay una crisis, Matías. Nunca más vamos a volver a tener los empleos del pasado. Los empleos del pasado van a ir desapareciendo. Justamente tenemos que apostar a desarrollo de empleos de futuro. Hoy día las universidades están formando profesionales que no van a tener empleo a futuro, producto de la robótica, la inteligencia artificial, de las plataformas tipo Uber que van a suministrar trabajo por tarea. Muchas empresas ya no van a tener trabajadores con sueldo fijo, con cotización previsional, van a preferir contratar el contador, el periodista, el técnico de una plataforma para que haga esa tarea, pero sin contrato fijo. Lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer apuestas a donde vamos a generar nuevos empleos y de calidad, no donde van a desaparecer empleos. Si esto es una visión cortoplacista, no entienden el mundo que viene, no entienden lo que está pasando. Miren cómo la pandemia ha forzado a trabajar a distancia. Y cada vez más las personas van a trabajar a distancia y las empresas van a ir cerrando sus oficinas, van a dejar de pagar agua, luz, internet, seguridad y van a tener que pagarlo las personas. O sea, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y parece que nuestras autoridades económicas vivieran en el siglo XIX y XX. No entienden el siglo XXI. Esto es contrasentido a todo lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo vamos a enfrentar una política de vacunas? ¿Cómo vamos a enfrentar una política de autonomía futura? Si el mundo que viene es digital, el mundo que viene es la inteligencia artificial, van a generarse nuevas brechas. Tenemos que resolver además los pendientes. El modelo de desarrollo que tenemos, un modelo que es exportador de recursos naturales, con generando graves problemas del medio ambiente, además con una distribución muy desigual, porque para exportar litio, que son un negocio de 2.000 millones de pesos, de dólares, tú necesitas pocos trabajadores. Si exportáramos baterías, es un negocio de 500.000 millones de dólares. Si Chile tuviera solo el 10%, tendría un negocio de 50.000 millones de dólares, pero necesita técnicos, necesita doctores, necesita de mucho más gente. Se distribuiría ese recurso para desarrollar la minería que hace Anglo American, que hace La Escondida, que hace Antofagasta Mineral. Hoy día está todo tecnificado, no se necesita mucha mano de obra y la riqueza se queda en muy pocas manos. Si Chile, en vez de exportar piedras, como digo, a otros países exportara cobre con agregación de valor, con huella de carbono cero, mucha más gente
se beneficiaría y habría una mayor redistribución del ingreso. Si una de las causas de que Chile sea uno de los países más desiguales del planeta no es solamente que los chilenos de alto ingreso pagan poco impuestos o casi no pagan impuestos a las empresas, sino que el modelo de desarrollo es un modelo exportador de recursos naturales donde la cadena de inserción, de agregación de valor que permite a los chilenos y chilenas incorporarse al desarrollo es muy pobre. Entonces aquí unos muy pocos se llevan la renta de los recursos naturales y genera una desigualdad gigantesca. No sé si saben que en Chile el 1% más rico captura el 25% de la riqueza del país, que el 10% más rico de los chilenos captura el 65% de la riqueza del país y en cambio el 50% más pobre de los chilenos, el 50% captura el 2,5% de la riqueza. Eso también tiene que ver por un modelo de desarrollo y a este modelo de desarrollo hay que ponerle ciencia, hay que ponerle valor agregado. Y además hay que apostar a los futuros. Mira, Chile puede ser el líder mundial de hidrógeno. Chile, nos han dicho todos los científicos y premios Nobel que han venido a Chile, Chile le podría dar por sí solo energía a todo el planeta. Chile no solamente podría hacer un gran negocio, sino podría ayudar a resolver la crisis del cambio climático, porque entre energía solar, el hidrógeno y la energía eólica y el hidrógeno podríamos descontaminar las ciudades de Coyhaique, de Temuco, de Santiago. Podríamos hacer que todo el Transantiago a futuro funcionara a hidrógeno. Podríamos tener un país modelo en el mundo y además exportar energía al planeta. Podríamos desalar agua para poder plantar más árboles en la zona central, para poder desarrollar más actividad minera en vez de destruir los glaciares. Pero eso es ciencia. Eso es tecnología. Podríamos hacer vacunas. Senador Girardi, a propósito del hidrógeno, el ministro Juan Carlos Llobet hace una semana lanzó un programa justamente de desarrollo y anunció plantas donde se va a poder utilizar el hidrógeno como el combustible futuro. ¿El gobierno está apostando, en su juicio, en la medida necesaria y en la profundidad necesaria sobre el futuro del hidrógeno, entrando en esa materia específica? Bueno, esto nació en el Congreso del Futuro. Hace 10 años nosotros trajimos los principales expertos del mundo de hidrógeno y le hemos venido diciendo a todos los presidentes que hay que apostar al hidrógeno. Yo creo que la Comisión del Futuro, no solo yo, el senador Coloma, Chaguán, Carolina Goich, de Urresti, tuvimos muchas reuniones con el presidente para insistirle al presidente que creara esta comisión de hidrógeno. Y yo creo que en parte con los argumentos de la Comisión del Futuro se creó esta comisión de hidrógeno. Pero claro, yo siento que el ministro Llobet tiene mucho entusiasmo, pero muy poco apoyo. La Comisión de Hidrógeno del Gobierno es una comisión chiquitita. Nosotros, la Comisión del Futuro del Senado, están trabajando con nosotros más de 40 científicos de todas las universidades, empresas, que estamos apostando al futuro. Estamos desarrollando ya, apoyando el desarrollo de pilotos de camiones mineros que pueden usar 80% de combustible hidrógeno y 20% de diésel. Estamos apostando justamente a ver por qué no se pueden desarrollar fundiciones para desarrollar acero con hidrógeno, con una huella de carbono bajísima. Estamos tratando de que el Transantiago ya tenga un piloto de buses a hidrógeno, porque ese es el futuro de la energía en el planeta. Las naves que van a Marte usan hidrógeno. Ya hay aviones a hidrógeno. Ese es el futuro. Ese no es el hidrógeno verde que Chile aspira a generar, es hidrógeno que tiene huella de carbono. El de Chile, la gracia que tiene es que con energía solar o vientos, con lo cual sería hidrógeno verde, sin huella. Esa es toda la diferencia. Chile es el único país del planeta con Marruecos. Marruecos en este momento nos va a ganar, y está bien que lo hagan, porque acaban de hacer un acuerdo con Alemania por varios miles de millones de dólares para transformar la energía solar de Marruecos, del desierto del Sahara, en hidrógeno. Chile tiene una potencialidad mucho mayor que el desierto del Sahara. El desierto de Atacama es el desierto más irradiado. Nosotros ya tenemos la energía solar más barata del planeta. Y podríamos, si tuviéramos ambición, inteligencia, visión, si formáramos los recursos humanos necesarios, podríamos ser líderes mundiales, pero no queremos ser líderes mundiales, queremos ser colistas. Senador Girardi, ¿cómo se puede revertir esto? Ustedes han dicho que llaman a rechazar el presupuesto completo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que aspiran a que se revierta y qué posibilidades ve usted con la experiencia que tiene en el Congreso? ¿Cuántos presupuestos le ha tocado votar y negociar? ¿Ve posibilidades de revertir esta medida? Yo creo que, para ser justo, este es un tema crónico, Matías, de varios gobiernos que no han querido aumentar el presupuesto de ciencia. El promedio de la OCDE era que somos parte de 2,4% de gasto promedio que hacen los países en ciencia. Nosotros 0,36. 0,36. Y Chile baja el promedio, porque si no estuviera Chile, la OECD tendría un promedio sobre 3 puntos del producto. Por ejemplo, países como Corea
eran igual de pobres o más pobres que nosotros en 1950. Empezamos juntos la carrera de desarrollo de satélites, por ejemplo. Ellos venían saliendo de una guerra. Bueno, ellos apostaron a la ciencia y a la innovación. Invierten más de 5 puntos del producto desde hace décadas. Mira dónde está Corea, que no tiene recursos naturales, que tiene mucho más desventaja que nosotros, que no tiene toda la tranquilidad geopolítica. Ellos viven al lado de Corea del Norte en un problema político permanente de seguridad nacional. Mira dónde está Corea del Sur y mira dónde está Chile. Corea del Sur es líder mundial en autos, el líder mundial en computación, el líder mundial en tecnología de las telecomunicaciones, el líder mundial en biotecnología. Yo te pregunto, ¿tú crees que los cerebros de los niños y las niñas coreanos son superiores a los nuestros? No son superiores a los nuestros. Lo único que allá hubo una clase política inteligente, hubo una clase política con visión. En Chile, teniendo mucho más oportunidades, teniendo mucho más recursos naturales, no teniendo una guerra de la cual venían saliendo, no teniendo un adversario como Corea del Norte, no estando en una zona compleja del mundo como es Asia al lado de China, bueno, Chile, en cambio, dilapida todas sus capacidades y sus oportunidades. ¿Por qué? Porque no tiene visión. En Chile, nuestros empresarios, que son muy innovadores para algunas cosas, no invierten en ciencia. En otros países, 2/3 de la inversión que se hace en ciencia la hacen los privados. En Chile ni siquiera hacen 1/3 de este 0,36%. Los privados apenas hacen 1/3. ¿Sabe lo que le va a pasar a la industria privada? Lo mismo que a Kodak. Van a ser disruptados. Kodak tenía 130.000 trabajadores y la hizo desaparecer una empresa que se llama Instagram, que tenía 20 trabajadores. Eso es lo que le va a pasar a muchos países, a muchas empresas, si no se ponen a la cabeza de la innovación, si no suman a sus universidades. Tenemos universidades de excelencia, Matías. Tenemos universidades que están entre las mejores de Latinoamérica y entre las mejores del mundo. Tenemos los cerebros, tenemos las capacidades, pero no tenemos los recursos, no tenemos la masa crítica. Y eso es falta de visión, es una vergüenza. Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, quedó clarísimo el punto. Veremos cómo se desarrolla la discusión, si se puede corregir y si la clase política, porque no tiene que ver con este gobierno, sino que hacia atrás esta discusión la hemos visto muchas veces. Es un tema cultural, Matías. Tenemos una reunión con el presidente el jueves. ¿Y? Mañana vamos a presentar el primer proyecto a nivel mundial de neuroderecho. Tú sabes que ya se puede leer la mente, se puede leer las emociones, se puede leer el inconsciente. Ya Elon Musk está haciendo una interfase cerebro-cerebro donde yo podría conectar mi cerebro con el tuyo, transmitirte mis pensamientos o ponerlo en una nube y que tú puedas después tener la experiencia de lo que fue mi pensamiento a partir de esa nube. Pero eso también puede ayudar a tratar enfermedades como el Alzheimer, como muchas enfermedades mentales, pero también tiene el riesgo de violar todo el libre albedrío del ser humano, toda su autonomía, y que un cerebro central pueda no solamente leer tu cerebro y atravesar la última frontera. Mañana, con el científico más importante del mundo, Rafael Yuste, va a estar con la Universidad Católica, con el rector Sánchez, con el rector Vivaldi, con toda la comisión vamos a presentar el primer proyecto a nivel mundial de neuroderecho. Va a estar la presidenta de la Unión Parlamentaria Internacional, porque queremos que esto se replique en todas partes del mundo, y el jueves nos recibe el presidente Piñera justamente con Rafael Yuste, con los rectores, con la Academia de Ciencias, con la comisión. A ver si lo ven ahí. Plantear al presidente justamente esto. Yo espero que el presidente, entiendo yo y lo he conversado muchas veces con él, tiene interés en estos temas, pero no puede ser que haya un discurso y después en la práctica no se haga nada y que no ocurra nada y que Chile siga condenado a pertenecer a quedarse varado en el siglo XX y se nos niegue la posibilidad de tener un futuro mejor. Y Chile puede tener un futuro mejor. Chile tiene oportunidades únicas que no tienen otros países, pero depende de nosotros si las vamos a aprovechar. Senador Girardi, muy buenas noches y muchas gracias por seguirnos. Que esté muy bien. Gracias, María. Chao, chao. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Usted puede ser corredor de propiedades. Visite www.colegioinmobiliario.cl o llame al 23 21 00 084. Ahora con código SENSE. Pausa y volvemos con un tema esencial en el mundo de hoy. ¿Ha escuchado hablar de Nagorno-Karabaj? ¿Ha escuchado hablar de esta guerra que se está produciendo entre el Mar Negro y el Mar Caspio, entre armenios y azerbaiyanos? Usted dirá, pero qué lejos queda, qué nos afecta, y los peligros de que esto escale. A la vuelta trataremos este tema, que es una guerra vieja que se ha encendido nuevamente. Pero espérenos un momentito y estamos aquí en Vía Pública.
En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Hay varios puntos en el mundo que a todos nos preocupan. Y varios puntos en el mundo, puntos geográficos, que están en permanente atención. Tenemos Siria, que duda cabe, una guerra civil enorme, donde hay grandes países involucrados. Tenemos zonas de pobreza enorme en África. Tenemos el propio Haití en nuestro continente. Bueno, en fin. Tenemos la tensión de las dos Coreas, que también tiene más de 50 años. Pero este es un conflicto del cual vamos a hablar, que viene del fin de la era de la Guerra Fría, de las repúblicas soviéticas. Hubo un conflicto en una zona montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro, donde está Armenia, Azerbaiyán, los Altos del Karabaj, Nagorno-Karabaj, los Jardines Negros, como quiera que le llame. Una historia muy antigua de desencuentros raciales, religiosos, económicos, por donde pasan oleoductos. Esa zona es muy crucial y estratégica por el paso de oleoductos. Todo este panorama hace que una guerra que parecía en stand-by, una guerra de los 80, se encienda ahora y que amenace con escalar el problema entre armenios y azeríes. Vamos a conversar con Guillermo Holzman, que es analista político, para que nos ayude a entender de dónde viene, qué es lo que sucede y hacia dónde podría ir este conflicto. Guillermo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Matías? Un agrado saludarte como siempre. Igualmente, yo creo que partir por el presente, después lo vamos adosando con elementos del pasado, sin duda, para que expliquen este presente y también después proyectarnos. ¿Qué está pasando ahora en Nagorno-Karabaj? Primero, entender que Nagorno-Karabaj es un enclave que está bajo el control de Armenia, pero sin embargo reconocido en todo el mundo como perteneciente a Azerbaiyán. Claro. Y eso este enclave es uno de esos estados que no es reconocido por el mundo, y que se suma a otros, como es el caso de otros países que tienen una situación como similar y donde no hay un reconocimiento internacional. Es allí donde Azerbaiyán ha realizado una operación militar en la idea de obligar a Armenia a una negociación. Armenia no quiere abandonar sus territorios, pero eso es la primera parte. Lo segundo que hay que entender es que este enclave es básicamente cristiano, cristiano ortodoxo, y está bajo el control, como decíamos, de Armenia. Mientras que Azerbaiyán, digamos, es musulmán chiita, y que cuenta con un apoyo, yo diría que no es menor, de Turquía. Pero también hay que entender que alrededor de Armenia y Azerbaiyán tenemos a Turquía, tenemos a Irán, tenemos a Georgia y tenemos a Rusia. Es decir, están en el medio de países que poseen objetivos geopolíticos, intereses estratégicos y por supuesto también quieren ser parte de los equilibrios mundiales respecto al tema de energía, como es el caso de Turquía, que está interviniendo a favor de Azerbaiyán. Bueno, además que Turquía tiene una historia conflictiva con el pueblo armenio que proviene, ¿no es cierto?, de las matanzas o del exterminio de que parte en plena Primera Guerra Mundial. ¿No? Se dice que es uno de los primeros genocidios, que incluso antes del genocidio judío de la guerra, de la Segunda Guerra. Por lo tanto, hay una historia muy dura ahí entre armenios, que el éxodo armenio a partir de 1915, desde el propio Estambul. Hay muchos documentales y películas y textos al respecto. Por lo tanto, ahí también hay una historia. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden negociar? Quiero hablar del presente. ¿Qué podría negociar Armenia si estamos hablando de un territorio azerí, o sea, de Azerbaiyán, ocupado mayoritariamente por armenios? ¿Qué podría hacer? Te voy a plantear un tema como le fue a San Antonio de Texas en un momento. ¿Comprarle un territorio? No creo que esté a la venta un territorio como ese. No está a la venta y no pareciera ser eso una vía de solución en toda vez que estamos hablando de un tema étnico, y no parece razonable pensar que una etnia quiera vender su territorio que considera propio culturalmente y en términos de identidad. Es que ahí están los armenios, pero es de Azerbaiyán. Entonces Armenia dice, bueno, si ellos son armenios, autodeterminación, separatismo, que se vengan con nosotros. Y Azerbaiyán le dice, no, negocie usted Armenia. ¿Por qué Azerbaiyán quiere negociar algo que es de su territorio? Estoy poniéndome ahora del lado de Azerbaiyán para entender el problema.
porque el mundo entero considera que ese enclave le pertenece a Azerbaiyán. Sí, pues. El enclave de Nagorno-Karabaj no existe como nación, no existe como país. Sin embargo, se hizo el año, digamos, en los 90, un plebiscito donde se pedía de que los habitantes de esa zona determinaran dónde querían estar. Y finalmente lo que se termina decidiendo es la independencia. Y ese proceso de independencia termina no llevándose a efecto, no llevándose a cabo, y desconociéndose completamente el resultado, que quedó definitivamente archivado. Azerbaiyán hoy día quiere imponer por la fuerza una posibilidad de negociación para que ese territorio pase a ser ocupado por este país y sacar a los armenios de ahí. Este territorio para ambos países representa más o menos el 20% de su superficie total. En consecuencia, estamos hablando de recursos, pero particularmente estamos hablando de un mayor control de lo que tú señalabas inicialmente, de los gasoductos y los ductos que pasan por esa zona y que van directamente a Europa desde el Mar Caspio. Guillermo Holzman, hay un punto que tocaste que es muy relevante. La población de allí no es que se quiera anexar a Armenia, siendo mayoría población de origen armenio. Ellos quieren hacer un tercer país. O sea, quieren hacer de Nagorno-Karabaj un país independiente. Ni Armenia, ni Azerbaiyán. Ese es el punto. Ese es el punto, y de hecho ellos tienen un presidente provisional que por supuesto no es reconocido por ningún ente a nivel mundial, ni tampoco por ningún país. Y en esa perspectiva, el grupo EMIR, que fue creado en el 94 para poder buscar una solución dentro de lo que es lo que quería Europa, que está conformado por Estados Unidos, por Francia, por Rusia, no ha logrado avanzar en ninguna propuesta que sea creíble o aceptable para ambos. Y en ese sentido, estamos en un problema, yo diría que insoluble, y por eso está el temor de que esto pueda escalar. ¿Por qué? Porque Rusia apoya a Armenia, sí. Turquía está apoyando a Azerbaiyán, Turquía con lo que significa Erdogan al poder, que prácticamente se va a mantener por muchos años allí, y donde de alguna forma Turquía quiere defender, proteger o ayudar a todas las minorías turco-musulmanas que puedan haber alrededor. Pero eso tiene que ver también con las negociaciones que Turquía tiene con Rusia, los conflictos y la posición que Turquía tiene con respecto a Grecia, que viene saliendo de un conflicto que todavía no ha sido completamente superado. Para nada. Y ha tenido episodios tensos hace cosas de meses o semanas. Una exploración que hizo un barco griego en una zona, una isla que es ahí a la salida del Mar Negro, que es de alguna manera reconocida, o que aspiran ambos, que sea Grecia y Turquía propio, tienen que hacer exploraciones científicas con barcos de guerra en apoyo. Son zonas muy tensas esas. Así es. Entonces tenemos una Turquía que está con objetivos geoestratégicos que es de difícil identificación, porque a su vez Turquía es parte de la OTAN, pero sí, digamos, es un poco el freno para los refugiados que vienen de Siria, se ha involucrado en la solución de Siria, ha logrado mantener una relación con Irán, quiere, digamos, neutralizar cualquier posibilidad de crecimiento del Kurdistán, tiene un rol demasiado activo en Medio Oriente y tiene un rol ahora más activo en lo que es, digamos, esta parte del Cáucaso Sur, y a su vez tú tienes a Rusia, que es socio de Turquía. De Armenia. De Armenia también, que lo ayuda militarmente. Pero además, entre medio, Rusia también le vende armamento a Azerbaiyán. El armamento que se está usando ahí es casi una gran parte de origen ruso, tanto en el lado azerbaiyano como en el lado armenio. Pero a su vez también Turquía le ha transferido armamento a Azerbaiyán, y Turquía está fabricando armamento de mayor poder con la ayuda de Rusia. Además cuenta con todo el apoyo del armamento que le suministra la OTAN. En consecuencia, ¿por qué nos estamos preocupando de que esto vaya a escalar? Porque además está Irán. Irán ha ofrecido sus capacidades para mediar en el conflicto, porque a Irán tampoco le conviene que esto se transforme en algo más complejo. Irán es chiita, que es parte importante de lo que está, de los musulmanes que están en Azerbaiyán también son chiitas. Claro, pero el mundo musulmán en Turquía es sunita. Entonces, esto para un poco dejar graficado que es una situación bastante compleja en una parte del mundo que había quedado un poco olvidada del seguimiento noticioso y que ahora ha explotado con mucho más fuerza luego de haber tenido enfrentamiento en el año 2016. Claro, además que tú mencionas ahí Siria. Siria es prácticamente vecino de esta zona de Nagorno-Karabaj, que está un poco más al occidente, si se quiere, o al oeste,
de Armenia, está un poco más abajo de Turquía, es una zona completa. Entonces, tenemos la zona de Irán, que sabemos lo conflictiva que es. Tenemos la zona palestino-israelí, bastante cerca, Siria, palestino-israelí. Tenemos después ahora el problema en Nagorno-Karabaj. Francamente, se va a transformar en un espacio del planeta muy grande con conflictos que cobra miles de muertos. ¿Qué posibilidad de que esto escale a escala, perdón la redundancia, que crezca a una escala bastante mayor y que se involucren las grandes potencias? ¿Ves algún temor? Yo por el minuto no veo que eso vaya a suceder en lo inmediato. Yo creo que ninguna nación tiene interés en poder entrometerse en lo que va a suceder ahí, porque cambia los equilibrios completamente de toda esa zona, complica los intereses geoestratégicos de Rusia, que hoy día está preocupado no solamente de esa zona, sino de lo que pasa en Bielorrusia, que no es un tema menor tampoco para los intereses económicos y comerciales de Rusia, que por Bielorrusia pasa parte importante de sus exportaciones a Europa. A Europa tampoco le conviene. Francia probablemente podría ser quien tenga la clave o la llave para buscar una solución, dado de que en Francia está la mayor colonia armenia en el extranjero. Y en consecuencia, Macron no busca que se le provoque un problema interno por lo que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán. Pero se ha metido. Es de los pocos mandatarios que se ha metido de manera más decidida al conflicto, a tratar de mediar y a tener una opinión. Hay otros que miran para otro lado porque es incómodo y hay poco que ganar. Claro, y por ejemplo Estados Unidos, que es parte del grupo de Minsk, que con la administración Trump se ha alejado de gran parte de los conflictos internacionales y no tiene interés, menos ahora en una época electoral, de involucrarse en un conflicto en Europa. Entonces, tampoco hay claridad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder invocar el capítulo 6 o 7 para buscar una solución pacífica o mandar cascos azules, que podría ser una solución alternativa a la cual se podría llegar. Pero para eso se requiere que Rusia esté de acuerdo. Pero si Rusia está de acuerdo, las relaciones con Armenia se deterioran, la situación con Turquía también se hace más complicada, y con Azerbaiyán también. En consecuencia, Rusia queda en una muy mala posición, pierde credibilidad, pierde fuerza respecto a sus intereses en Bielorrusia, respecto a lo que sucede en Siria, respecto a sus esfuerzos junto con Irán para poder buscar una solución a ese conflicto. Entonces, el entramado que hay es de alta complejidad y hoy día todo el esfuerzo va orientado a que el conflicto disminuya o todo lo que es el choque armado disminuya, que se terminen de destruir los edificios, que disminuyan los muertos, donde hay muy poca información oficial. De hecho, Azerbaiyán restringió todo el acceso a Internet justamente para que no hayan redes sociales. Armenia ha hecho algo parecido y en consecuencia este conflicto está destinado a poder mantenerse así de baja intensidad, si tú quieres llamarlo de esa manera, pero donde ninguna potencia quiere involucrarse, porque no solamente te involucras con Azerbaiyán o con Armenia, sino que acá hay un enfrentamiento indirecto entre las potencias que tienen influencia en el área y entre las potencias globales que les interesa esa área. Bueno, vamos a seguir atentos porque esto lamentablemente está tomando ribetes muy graves. Por ejemplo, el presidente Macron dijo en Bruselas el jueves pasado de que Turquía, Ankara dice que es capital de Turquía, ha enviado o ha contratado mercenarios yihadistas de Siria para que vayan a Bakú, que es capital de Azerbaiyán. Es decir, aquí el merengue es bastante más complejo y bastante más amplio, con elementos que lo hemos visto en otro tipo de problemas, como el yihadismo, por ejemplo, en grandes ciudades del mundo occidental. Por lo tanto, atentísimos a lo que pueda ocurrir y que esto no se nos incendie esa parte del mundo con los efectos que pueda tener en precios, en las economías, en pobreza y en las muertes directas que ocurran en el territorio en conflicto. Así es, y además, como solamente hay que decirte que Nagorno-Karabaj quiere ser Estado independiente, tampoco es la solución porque también está Osetia del Sur y hay otros territorios que dependían de la Unión Soviética que igualmente no se han reconocido, por lo tanto esa solución no va por ahí y lo que importa hoy día es la paz. Guillermo Holzman, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ti, María, que estés muy bien. Que estés muy bien. Hacemos una pausa, ¿sí? Una pausa y ya volvemos, espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Y preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé es simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla grande para revisar
nuestro portal de noticias 24horas.cl y las noticias de este momento. Carabineros inicia proceso contra funcionario investigado en caso Pío Nono por grave falta administrativa. Más detalles en nuestro portal de noticias. Una breve pausa. Volvemos con el tiempo y un poco más aquí en Vía Pública. Espérenme. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real, cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y revisamos la temperatura de esta